¿Está usted seguro que el dolor de artrosis que usted padece es exclusivamente porque tiene artrosis? ¿Qué es la artrosis degenerativa? Es una enfermedad de desgaste exclusiva de las articulaciones. El dolor usualmente da con el movimiento y calma con el reposo. Ojo, si el dolor no calma con el reposo y en el reposo persiste el dolor después de mucho tiempo de tener un diagnóstico de artrosis, puede ser que esa artrosis ya es una artrosis bastante severa o si lo despierta en la noche estando dormido. Entonces tenga cuidado con eso. Les decía, es una enfermedad de desgaste de la articulación donde se pierde el cartílago, él se va fracturando, se forman unos espolones osteofitos en los bordes de las articulaciones y a nivel radiológico se observa pérdida del espacio interarticular, se observa quistes subcondrales, se observa también pérdida ósea en casos avanzados y clínicamente puede generar una serie de signos. Por ejemplo, usualmente vemos el paciente que en fases iniciales de la enfermedad, por ejemplo, cuando le compromete las articulaciones de la mano, le aparece un dolor en las articulaciones con movimiento, como punzadas, y luego con el paso del tiempo, en la medida que la enfermedad avanza en las manos, le va apareciendo nódulos de Heberden o nódulos de Bouchard, que es lo que hace que los deditos se vayan volviendo cabezoncitos. Que es muy diferente estos nódulos a los de la artritis. La artritis da básicamente unas nudosidades fusiformes con calor, dolor y rubor, pero pues ese no es el tema de hoy. Usualmente entonces esta enfermedad empieza generando dolores en las manos, van apareciendo dolores en las grandes articulaciones, sobre todo que soportan peso, rodillas, caderas, zona lumbar, va comprometiendo cuello, puede comprometer hombros. ¿Quiénes padecen más este tipo de enfermedad? La padecen entonces personas de edad, mayores de 50 años, mucho más frecuente en esa edad en mujeres que en los hombres. En menos de 50 años la proporción puede ser muy similar hombres y mujeres. Y en personas jóvenes se puede generar sobre todo en personas que tienen oficios donde tienen mucho movimiento repetitivo o posiciones de cuclillas muy prolongadas, de una hora estar en posiciones de cuclillas, son malas posturas, malos movimientos repetitivos pueden causarle la enfermedad. También puede causarse por sobrepeso. Entonces, las personas obesas tienen más tendencia a desarrollar osteoartrosis degenerativa. También las personas que hacen ciertos deportes, ¿sí? Futbolistas, atletas, personas que lanzan objetos en el deporte, eso también causa eh, procesos artrósicos donde tienen alto impacto, deportes con alto impacto, también genera desgaste de las articulaciones. Personas que han sido sometidas a cirugías ortopédicas por traumas o accidentes, o personas que han sido operadas, por ejemplo, de rodilla por una situación de meniscos o una situación de ligamentos. Con el paso de los años, esas personas pueden desarrollar más componente artrósico, ¿sí? Pueden tener ese tipo de situación. O personas que tienen ciertas enfermedades, por ejemplo, personas que han desarrollado un déficit en la circulación en una cadera o en una rodilla y hacen una necrosis avascular de la articulación de cadera o de rodilla, son personas con el que paso del tiempo también van a desarrollar un componente artrósico. O aquellas personas que tienen enfermedades como la gota, de una manera crónica, la enfermedad gotosa va llevando con el tiempo al desarrollo de enfermedad artrósica en las personas. Las mujeres en los cambios de la edad, nosotros también los hombres que hacemos cambios hormonales por la edad, los adultos mayores que hacemos andropausia o las mujeres que hacen la posmenopausia, ese es un factor de riesgo para desarrollar artrosis, además de osteoporosis. Entonces, es muy importante hacer una buena historia clínica del paciente, analizar cómo se ha venido presentando la información del dolor, cómo han sido las características del dolor, en qué momento le da, si tiene alguno de estos factores causantes de riesgo del desarrollo de la enfermedad. Ir evaluando cada uno de esos componentes, examinar si tiene nódulos de Heberden, nódulos de Bouchard, si tiene limitación en los movimientos. Hay pruebas que hacemos
para rodillas, para hombro, para cadera, para saber si hay algún componente doloroso asociado a la movilidad. Hay ciertas pruebas que hacemos para descartar otros problemas de rodilla, de cadera y de columna, para determinar claramente que sí es efectivamente un componente exclusivamente artrósico. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque es muy usual encontrar pacientes que llegan con una artrosis, sí, tenemos la radiografía, la resonancia, los estudios de rigor de su rodilla, de su cadera, de su columna, que ahí aparecen los desgastes artrósicos. Pero cuando uno examina, se da cuenta que el paciente tiene, además del dolor de la artrosis, tiene otros factores causantes de dolor. Entonces encontramos, por ejemplo, una rodilla que tiene una tendinitis de la pata de ganso y eso agrava el dolor a la rodilla, o una bursitis anserina o tiene una tendinitis iliotibial, o tiene una tendinitis de los ligamentos colaterales laterales o mediales, o tiene una bursitis de las patelas, la suprapatelar o infrapatelar o la retropatelar. Entonces, ojo con eso. Hay que considerar que el paciente puede tener el dolor de la artrosis de rodilla, pero tener otras causas adicionales de tejidos blandos que están generándole más dolor al paciente. Ahora, cuando vamos a tratar a un paciente con artrosis, tenemos que estar seguros que ya esa artrosis no esté complicada con un menisco roto. Y hay pruebas para saber si el menisco puede estar comprometido en el examen físico o que tenga un ligamento cruzado afectado. Entonces ahí de pronto ahí sí que considera componente quirúrgico en el paciente. Pero así lo operen de su menisco, así lo operen de su ligamento, ojo con lo que voy a decir, así se ha operado eso, la artrosis a ese paciente le va a seguir y a eso no le va a servir la cirugía. Entonces, es donde tenemos que hacer un tratamiento regenerativo, de medicina regenerativa, con medicamentos específicos que hay, por ejemplo, para rodilla, para ayudarle a la recuperación de ese cartílago en buena medida y que ese paciente tenga un posoperatorio más exitoso y pues recupere mejor ese cartílago, tenga la posibilidad de reparar una buena cantidad de ese cartílago y le recupere a ese paciente calidad de vida y le recuperemos todos esos tendones y huesos inflamados. Igual ocurre en la cadera. El paciente puede tener su artrosis de cadera y hacemos pruebas donde vemos que hay limitación en la movilidad de la caderita y está pinzada, pero tenemos que descartar que no vaya a tener una bursitis del trocánter, que no vaya a tener una bursitis, una tendinitis iliotibial, que no vaya a tener una tendinitis del glúteo medio que puede dar dolor irradiado a esa cadera o un compromiso del piriforme, una tendinitis del piriforme que también le genere dolor a esa cadera, ¿sí? Tenemos que evaluar, por ejemplo, en los hombros, sí, tiene artrosis del hombro, entonces podemos hacer terapias para recuperar la artrosis, pero tenemos que examinar muy bien, estar seguro que además del dolor del hombro, el paciente no tenga una tendinitis del supraespinoso, del infraespinoso, del subescapular, del redondo menor, una bursitis del deltoides, una bursitis subacromial, o no vaya a tener una tendinitis del deltoides, por ejemplo. Entonces, teniendo un buen diagnóstico, porque el paciente hay que examinarlo, el problema es que en nuestra práctica diaria que manejamos tanta patología dolorosa, encontramos que muchos pacientes no lo tocan, no lo examinan, no lo evalúan, se limitan a ver solo la radiografía y nada más. Y ese pobre paciente cansado está recibiendo calmantes, antiinflamatorios, incluso que le metan esteroides allí para calmarle el dolor. Y muchos ya dicen, doctor, esteroide, esas infiltraciones ya no me sirven para nada, no me duran nada. Y eso no se puede estar haciendo de manera repetitiva. Entonces nosotros podemos ofrecer tratamientos de otra índole. Esa columna, ¿cuánto nos llegan con espondilosis de columna? Pero resulta que cuando evaluamos encontramos que tiene una hernia, una L4, L5, L5 sacro afectada, o tiene una sacroileitis, o tiene una tendinitis del cuadrado lumbar. Igual en el cuello encontramos compromiso de los tendones de los escalenos inflamados, los subescapulares inflamados, los trapecios afectados. Sí, encontramos que el desgaste sí lo tiene el paciente, pero tiene otras patologías. Pero también en esta medicina tenemos que evaluar en el examen físico que el paciente no tenga un dolor agravado en rodilla porque tiene un problema de otras índole, un problema gastrointestinal que le refleja dolor a la rodilla o le refleja dolor a la cadera, o un problema urinario que refleja dolor a la rodilla o dolor a la cadera, o dolor a la columna o la zona lumbar. Entonces, miren,
Por eso es que usted debe ir a un médico. Un médico que le garantice que le va a hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, un análisis de estudios radiológicos si no los tiene, que pueda hacer el diagnóstico si es que no lo trae. Entonces, no limitarse a ver un estudio que ya trae previamente y no analizar al paciente. Ah, el paciente llegó de la artrosis, entonces siempre le mandan el pobre acetaminofén y eso ya no le sirve para nada a la gente. No, existen unas medicinas de medicina regenerativa que son específicas, por ejemplo, para trabajar la rodilla. Hay biológicos y medicamentos regenerativos para trabajar exclusivamente hombro. Hay medicamentos y biológicos específicos para tratar específicamente el dolor de la cadera y no le trabajan en rodillas, solo cadera porque es lo que usted necesita. O zona lumbar o zona cervical. Vienen específicos para esas áreas. O si necesitamos en un trabajo generalizado en la artrosis, lo hay. Terapias como la proloterapia, los factores de crecimiento, hasta células madres si necesitamos trabajar, pero sobre todo diagnóstico, buen examen físico, pruebas de laboratorio para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, si cons- podemos tener un paciente que tenga una artrosis y qué tal que tenga también una artritis reumatoidea en curso, o qué tal que ese paciente además del dolor artrósico tenga una fibromialgia y no fue diagnosticada. Nosotros nos llevamos la sorpresa todos los días en nuestra práctica médica de pacientes mal diagnosticados o insuficientemente diagnosticados. Le encontramos otras patologías que desconocían que las tenían. Entonces, de un buen diagnóstico depende un buen tratamiento. Espero que estas orientaciones sean de muchísima utilidad y que sepa usted que existen unas medicinas naturales que le pueden ayudar a recuperar su salud, su calidad de vida en la enfermedad artrósica y mejorarle esos dolores que lo agobian, mejorarle la limitación de esos movimientos que usted tiene porque la artrosis ha avanzado y lo tiene con limitación de movimiento. O, por qué no, tratarle enfermedades que usted desconocía que tenía y que le están agravando su problema doloroso de sus articulaciones. Como siempre les hablo, Héctor Amin Suárez, soy médico y cirujano especializado en medicinas complementarias y regenerativa y hemos sido gustosos de hacer este programa para ustedes. Feliz día.